Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches con todos. Mucho gusto. Sí, es cierto lo que me dice, ¿no? Es una enfermedad silenciosa. Ahora vamos a aclarar algunos puntos acerca de ella, pero sí, es un tema bastante importante para tocar hoy día. Yo quiero entender, y también el público, todos queremos entender y saber un poquito acerca de qué cosa es la hipertensión arterial. ¿A qué se refiere esto? Bueno, arteria, tenemos venas y arterias. Tensión, por ahí viene hipertensión. O sea, necesito que me ayude a desglosar todas estas palabras para nosotros poder entender, ¿no? ¿Por qué yo puedo estar afectado de hipertensión arterial? ¿Es algo que nace conmigo o es algo que yo me puedo provocar también en el pasar del tiempo? O sea, ayúdeme a entender esto, doctor, para que el público también pueda entender. Claro, esa es una buena pregunta. Primero, antes que nada, hay que definir qué es presión arterial, ¿no? Como usted dice. Presión arterial básicamente es la presión, o en todo caso, la tensión que tienen las arterias dentro del organismo. En general, eso está graduado por diferentes mecanismos fisiológicos, entre ellos renales y periféricos, vascular periférico. Pero lo más importante de entender, en todo caso, de manera de resumen, es que esta tensión arterial es importantísima para la vida, ¿no? Es la que nutre, en todas otras palabras, llena nuestro sistema vascular, desde el cerebro, los riñones, el propio corazón, etc. Entonces, se ha definido presión arterial normal, o por lo menos así se llamaba anteriormente, como presión arterial óptima, aproximadamente a la presión entre 120 milímetros de mercurio la sistólica y 70 la diastólica. Pero por diferentes motivos, porque es multifactorial, a lo largo de la vida esta hipertensión puede ir aumentando, o en todo caso esta presión puede ir aumentando hasta llegar a rangos de hipertensión. Actualmente ya no se debería realmente, según las varias sociedades, sobre todo la europea, llamarlo como hipertensión arterial, sino simplemente como hipertensión. Sin embargo, hipertensión arterial es una forma más fácil de comprenderlo. Entonces, si bien es cierto la presión arterial óptima, la presión arterial ideal es 120/70, se sabe ya actualmente que con que esté relativamente de 130 a 135 para abajo la sistólica y de 80 a 85 para abajo la diastólica, se podría considerar una presión arterial normal. A partir de eso, obviamente, ya se podría considerar, de acuerdo a la guía, de acuerdo a los estudios que se han revisado en estos últimos años, hipertensión y por estadios, ¿no? Todavía existe la hipertensión estadio 1, estadio 2, estadio 3, pero a manera de resumen es eso. Y sí, la hipertensión se considera actualmente una enfermedad. La hipertensión es una enfermedad, pero también es un factor de riesgo. Es un factor de riesgo para desarrollar otras complicaciones u otras enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio, el accidente o el evento cerebrovascular, famoso infarto cerebral, entre otras, falla renal, propiamente dicho por la nefropatía hipertensiva, la retinopatía hipertensiva, que es la propia falla de la retina y por ende disminución de la agudeza visual por la propia hipertensión, entre otras. Esas son las más frecuentes, ¿no? Mire cómo está asociado el tema de la visión con sí, la hipertensión arterial, ¿no? Ya, doctor, yo quiero entenderlo esto cuando habla de la hipertensión y la tensión. Quiero ir un poquito más allá, más desde el inicio, ¿no? A ver si si me podría dar un ejemplo sobre esto, ¿no? Yo he tratado ahorita un poquito de pensar, es como inflar un globito, ¿no? Saber hasta hay un momento donde esto explota, ¿no? Porque ya no aguanta más. ¿Eso pasa dentro del organismo? Claro, buena pregunta. No necesariamente es un tema que explote. Lo que pasa es que la presión arterial es la tensión que está ejercida del vaso sanguíneo propiamente dicho, sobre todo de los lechos vasculares distales, puede ser de los capilares y demás, pero sobre todo de los vasos sanguíneos que están soportando una tensión. Esa tensión es la tensión misma de la sangre expulsada desde el corazón. Ah, ok, ya. Eso es la presión o tensión arterial. Esa es la presión o tensión arterial. Ya. Y eso está regulado por diferentes mecanismos fisiológicos, entre ellos los mecanismos fisiológicos del sistema renal, que regulan la presión arterial, y obviamente el mismo sistema cardiovascular. Entonces, conforme la presión arterial, que es la encargada, la que, mejor dicho, es la razón por la cual tenemos cierta perfusión a nivel cerebral, a nivel renal y demás, y que podemos nutrir a los órganos de la economía humana, puede ocurrir que con el tiempo esta presión empiece a elevarse. Eso va dañando, ¿no? Y eso va dañando, correcto. Primero hay que entender por qué se eleva. Se eleva pues por un montón de factores de riesgo, no es una sola causa, es multifactorial. Por ejemplo, hay las personas que no practican ejercicio físico, o sea, el sedentarismo, la obesidad, la propia diabetes, ¿no? La enfermedad diabética, la aterosclerosis o en todo caso tener dislipidemia, ¿no? Colesterol triglicérido elevado que te lleva a aterosclerosis de las arterias en general,
pero las arterias desde el punto de vista a nivel renal o a nivel cardiovascular, eso va generando poco a poco presiones cada vez más elevadas, hasta llegar a rangos ya de diagnóstico de hipertensión. Y una vez que el paciente llega a tener hipertensión, que como hemos mencionado no solamente es una enfermedad, sino es un factor de riesgo para desarrollar eventos cardiovasculares, pues esta realmente no tiene cura, solamente tiene tratamiento. O sea, si no prevenimos la hipertensión y en algún momento nos diagnostican con la misma, lamentablemente no va a existir una cura, pero hay que tratarla. Hay tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para intentar disminuir esta presión. ¿Una persona puede vivir siendo hipertenso si es que lleva su tratamiento? Sí, claro que sí. Personas ya diagnosticadas con hipertensión, si bien es cierto, necesitan estilos o cambios de estilos de vida, a estilos de vida saludable y dietas pues bajas en sal y además que con buena cantidad de proteínas de alto valor biológico y además con grasas o en todo caso aceites poliinsaturados para intentar disminuir el colesterol malo. No solamente necesita pues un estilo de vida saludable que es la piedra angular del tratamiento, sino también tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el problema con la sal? El problema con la sal realmente es que los pacientes ya diagnosticados con hipertensión deberían de tener un consumo de sal máximo de 5 gramos, o sea, de una cucharadita, 5 a 6 gramos de sal al día. No es que la persona por consumir más sal se va a volver hipertenso, pero la persona que ya está diagnosticada con hipertensión sí debería regular el consumo de sal para intentar disminuir los niveles de presión arterial. O sea, ¿la sal contribuye al aumento de la presión? Sobre todo si es en comidas hipernatrémicas, en otras palabras, en alimentos que tengan mucha sal. En el Perú estamos acostumbrados a comer muy salado. Básicamente 15 a 20, con sal, todo exacto, con sal, sí. Aproximadamente 15 a 20 gramos de sal al día, cuando la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana del Corazón recomiendan máximo 5 a 6 gramos, que es básicamente una cucharadita, para ser más fácil, ¿no? Eso es lo máximo. Eso es lo máximo que deberíamos de consumir, y no es que no deberíamos consumir nada de sal, tampoco esa es la idea, porque la sal tiene sus propios mecanismos fisiológicos dentro del organismo, el cloruro de sodio. ¿Uno nace predispuesto a sufrir de hipertensión arterial o a lo largo de tu vida puedes enfermarte gratuitamente de hipertensión? Es multifactorial. Sí puedes nacer predispuesto, sobre todo si tienes padres o familiares, de primera línea que sean hipertensos, ¿no? Padre, madre o hermanos con hipertensión, cierta carga genética siempre va a haber. Pero los estilos de vida, sedentarismo, como hemos mencionado, la propia obesidad, la propia dislipidemia, la diabetes, etcétera, también son otros factores que pueden conllevar a que el paciente tenga hipertensión arterial o hipertensión. Ok. Bueno, realmente el tema es muy interesante. Me gustaría invitarlo nuevamente para conversar sobre esto y para que también el público haga sus llamadas, doctor. Así que vamos a coordinar internamente para ver otra oportunidad. Entonces, señores, aquellas personas que necesiten síntomas. Muy buena pregunta, casi se nos va. Eso de que es asintomática, porque es la famosa asesina silenciosa. Al inicio, ¿no? Realmente es en el 30% de los pacientes, para poner un número, ¿no? Algunos estudios 25, otros estudios 35. 30% de los pacientes son completamente asintomáticos. Pero cuando uno indaga, sobre todo en la consulta, te das cuenta que muchos de los pacientes que decían que eran asintomáticos realmente sí tienen algún síntoma. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener desde un leve dolor de cabeza, sobre todo en horas matutinas, pero puede ser en cualquier momento del día. Pueden tener visión borrosa, pueden empezar a tener zumbido de oído, que le llamamos pues tinnitus. Pueden empezar a tener algunos pacientes incluso sensación de palpitaciones, sensación de arritmia, dolor de pecho. Muchas personas van a la consulta refiriendo que quieren hacerse descarte de arritmia cardíaca por el hecho de las palpitaciones que están sintiendo. Y al final se termina siendo solo presión arterial elevada. Los mareos, sí, claro. Bueno, asociado con el oído, ¿no? Sí, claro, los mareos, la sensación, como hemos dicho, de zumbido de oído, o incluso hay pacientes que refieren vértigo, ¿no? Entonces, hay muchos síntomas que son inespecíficos, hasta náuseas pueden tener los pacientes, que piensan que no tienen síntomas porque ellos relacionan solamente a lo mucho zumbido de oído quizás, pero realmente sí eran sintomáticos. Entonces, si uno indaga, tranquilamente llegas al 70 o un poco más % de que el paciente sea sintomático, que tenga síntomas. Y que realmente no tenga ninguno y que lo encuentres a manera de una pesquisa durante una evaluación cardiovascular de rutina, es frecuente, pero no es tan frecuente como la gente piensa. ¿A qué edad uno debe de realizarse esa evaluación? Realmente uno puede empezarse a realizar la toma de presión arterial desde que es mayor de edad. Desde los 18 años. Desde los 18 años. Y debería hacerlo cada 3 a 5 años. Pero a partir de los 40
por lo menos una vez al año, vez al año. visita con cardiología. Listo, señores. Ya saben, doctor Ricardo del Águila Vega, médico cardiólogo de la Clínica San Marcos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquellas personas que deseen atenderse con el doctor, ya saben, la Clínica San Marcos, 24 horas del día, 24/7, en San Juan del Lurigancho, Avenida Santa Rosa, 1719. Y los teléfonos son los siguientes para las citas. El 999-952-520. 999-952-520 y el 321-7199, 321-7199, Clínica San Marcos de San Juan del Lurigancho. Sin duda tiene los mejores especialistas. Ya volvemos después de la pausa. Gracias, doctor. Muchas gracias. En Clínica San Marcos, cuidamos de ti.